seguimos con los temas que nos faltaban. Vamos a ver semejanza y similaridad para terminar la unidad de transformaciones lineales, la 9, y arrancamos con la 10 de autovalores y autovectores. Así tenemos todos los temas cubiertos que entran al examen y alguna que otra cosita más. Bueno, entonces vamos a decir, con este tema de la semejanza y similaridad, vamos a ver de qué se trata. Vamos a decir que si tenemos una transformación que aplica de un espacio vectorial en sí mismo, recordemos que cuando ocurría esto, sí teníamos un operador lineal, vamos a decir que A es la matriz de la transformación lineal T respecto a la base B, y que A' es la matriz de la transformación lineal T respecto a la base B'. Entonces, vamos a decir que esa matriz A' es semejante a la matriz A si existe una matriz invertible P que cumpla esto, que A' sea igual a P a la menos 1, o sea, la inversa de P por A por P, donde P va a ser la matriz de transición, ¿sí? Así que acá tenemos todas las matrices que vimos durante, bueno, durante el año no, pero tenemos la matriz de transición y matrices de las transformaciones lineales, ¿sí? Una matriz de transformación respecto a una base y respecto a otra base. Esa matriz de las transformaciones lineales, y la base es la estándar, es lo mismo que la matriz estándar, ¿sí? Entonces tenemos las tres matrices que vimos últimamente. Bueno, entonces, partiendo, ¿sí?, de esta definición de cuándo una matriz va a ser semejante o similar a otra, ¿sí?, partiendo de esto, ¿qué hacemos? Si premultiplicamos por P, entonces P por P a la menos 1 nos da la identidad, que es neutra para lo que tenemos acá. Y entonces, premultiplicamos por P, ¿sí?, nos quedamos sin esto. Y luego postmultiplicamos por la inversa, ¿sí? Nos quedamos con P por A es igual a por P. Postmultiplicamos por la inversa, nos quedamos sin esto, entonces nos queda ¿qué cosa? Que A, la matriz A, va a ser igual a la matriz de transición por A' por la inversa de la de transición, ¿sí? Entonces, pasamos de cómo se obtiene A' a cómo obtenemos A, ¿sí? Entonces, si ocurre todo esto, si podemos pasar de esta situación a esta, ¿qué decimos? Que las dos matrices son semejantes. Entonces, dos matrices van a ser semejantes si representan al mismo operador lineal, o sea, la misma transformación, respecto a ¿qué? A bases diferentes, ¿sí? Y podemos encontrar ¿qué cosa? Una matriz P, que es la matriz de transición, que nos permite pasar de la base B' a la base B, ¿sí? Entonces, partimos de esta situación y con P hemos pasado de A' a A. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una transformación de R2 en R2, donde, ¿sí?, la transformación está definida, ¿sí?, de esta forma. Tenemos una base, la base estándar, o sea B, y B', otra base en R2. Entonces, sabemos que A' es igual a la inversa de P por A por P. P es la matriz de transición de B' a B. Y A es la matriz de la transformación lineal o la estándar según sea el caso. Entonces, la matriz de la transformación lineal respecto a la base B, ¿sí?, como la base B es la estándar, va a ser la matriz estándar. ¿Cómo calculábamos eso? Buscábamos las imágenes de cada uno de los vectores de la base, en este caso B. Entonces, la base B, primer vector 1, 0. Entonces, ¿qué hacemos? 1 más 0, nuestro primer elemento, y acá menos 2 por 1, menos 2, más 4 por 0, 0. Entonces, menos 2, segundo elemento. Tomamos el segundo vector de la base estándar y aplicamos la transformación. Entonces, ¿qué vamos a decir? 0 y 1, ¿no? Entonces, 0 más 1, 1, y acá menos 2 por 0, 0, y 4 por 1, 4. Entonces, primer columna, segunda columna, ¿de qué? De la matriz de las transformaciones lineales, que en este caso
dijimos que corresponde a la matriz estándar. Tenemos que hacer estas cuentas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Encontrar P y determinar su inversa. Nosotros por ahora hemos encontrado la matriz A, ¿sí? Respecto de la base B. Ahora, la matriz de transición tenemos que calcular, ¿sí? O expresar las combinaciones lineales, ¿sí? De los vectores de la base, ¿sí? U1 y U2, que son los vectores de esta base, la base B', respecto de los vectores de la base B, ¿sí? Que son los vectores estándar o canónicos. Entonces, el vector 1, 1 lo expreso como una combinación lineal de los vectores de la base B. Y tengo como coeficientes o valores a determinar A1 y A2. Y el vector 1, 2 de la base B' lo expreso como combinación lineal de los vectores de la base B. Entonces, con los coeficientes que vamos a averiguar, ¿sí? A3 y A4. Como estas dos combinaciones lineales son respecto de los vectores de la base estándar, enseguida salen los valores, ¿sí? Nos queda que A1 es igual a 1 y que A2 es igual a 1, y acá nos queda que A3 es igual a 1 y A4 es igual a 2. Y esto, como lo trabajaban siempre, no plantea ni un sistema de ecuaciones lineales, ya sale solo. Bueno, esos valores, A1 y A2, ¿sí? ¿Qué cosa me dan? La matriz de coordenadas del vector de la base U1, ¿sí? Perdón. La matriz de coordenadas de los vectores del vector U1 respecto de la base B', ¿sí? Que es 1, 1. Y en este otro caso obtengo la matriz de coordenadas del vector de la base U2 respecto de la base B', que es 1, 2. Entonces, cada una de estas columnas conforman las columnas, ¿sí? O cada una de estas matrices de coordenadas conforman las columnas de la matriz de transición. ¿Qué nos estaría faltando? Simplemente determinar la inversa de la matriz de transición, que acá la tenemos, para poder realizar, ¿sí? La multiplicación de la inversa por la matriz estándar por la matriz de transición. Entonces, con eso, ¿qué obtenemos? La matriz A', que va a ser la matriz de la transformación lineal respecto de la base B'. Y esta matriz, en este caso, es, ¿qué cosa? Una matriz diagonal. Una cuestión que es muy importante porque las matrices diagonales a nivel operativo son mucho más eficientes porque tienen muchos ceros. Y acá en una matriz de 2×2 alguno no lo aprecia tanto, pero en matrices enormes, ¿sí? Que tengan muchos ceros computacionalmente, está muy bueno, ¿sí? Porque el cálculo es más rápido. Bueno, me faltó contarles, ¿sí? Que la matriz de un operador lineal depende de la base seleccionada. Y uno de los problemas fundamentales del álgebra lineal es elegir una base que haga que la matriz de la transformación lineal sea tan sencilla como sea posible. Y eso no necesariamente ocurre con la base estándar. Y fíjense lo que ocurre acá. Cuando nosotros calculamos la matriz A con la base estándar, ¿sí? Nos queda por fila 1, 1 menos 2, 4. Y cuando calculamos A', que es respecto de la otra base, ¿qué tenemos? Una matriz diagonal, ¿sí? Entonces, la base estándar no necesariamente nos lleva a una matriz lo más simple posible. Entonces, es importante escoger una base adecuada que haga que esa matriz sea simple. Por esto que les decía hace un momento, ¿sí? Economía de recursos de cálculo. Vamos a pasar entonces ahora a la unidad 10 de autovalores y autovectores. Vamos a decir que si tenemos una transformación que aplica de un espacio vectorial en sí mismo, esto es una transformación lineal, ¿sí? Como vimos hace un momento, recordamos hace un momento, es un operador lineal, y queremos hallar
vectores no nulos, ¿sí? Por ejemplo, vectores B que pertenecen al espacio vectorial B, de modo que el vector B y la imagen de B sean paralelos, es decir, no cambia su dirección. La idea es que el vector obtenido de la transformación lineal sea un múltiplo del vector B. Entonces, la imagen de B sea un múltiplo del vector B, del vector de entrada o vector del dominio. Siendo lambda y las componentes de B reales o complejas. La transformación se puede representar por medio de una matriz, o sea, puede ser una transformación matricial, o sea, T de B se puede escribir como la multiplicación por una matriz. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué va a pasar respecto a esto que estamos diciendo? La matriz A por el vector B va a ser lo mismo o igual que lambda por el vector B. ¿Sí? Acá que estoy haciendo, multiplicando una matriz por el vector B. Y acá que estoy multiplicando un escalar por el vector B. Pero esto es igual. Ya vamos a ver cómo es eso. Entonces, vamos a decir que el valor característico asociado a la transformación o a la matriz A, valor propio, autovalor o eigenvalor, ¿sí? A eso lo vamos a asociar con lambda. Cualquiera de esos nombres, ¿sí? Lo asociamos con lambda. Valor propio, autovalor o eigenvalor. ¿De qué? ¿De la transformación o de la matriz A? Y además, vamos a hablar de vector característico asociado a la transformación o a la matriz, vector propio, autovector o eigenvector, ¿sí? A eso va a estar asociado, o esos nombres, o vamos a pensar en el vector B cuando hablemos en esos términos. Como para ir acercándonos a las ideas de qué es esto de la multiplicación por el escalar. Nosotros tenemos una matriz A y estos dos vectores, U y B. Queremos saber si los vectores U y B son vectores propios de A. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Esto que habíamos propuesto recién, ¿sí? Que A por B sea igual a ¿qué? A lambda por B. Entonces, acá si hacemos la multiplicación, agarramos el primer vector, A por U, esto nos da menos 24 sobre 20. Y de acá podemos sacar un factor común, un escalar, menos 4, de modo que menos 4 multiplicado por el vector, ¿sí? El vector que tengo acá es el mismo vector U, ¿sí? Por el que multipliqué antes. O sea que tengo que el vector U lo tengo acá y lo tengo acá, y estoy diciendo que A por U es igual a lambda por U. En el otro caso, tengo el vector B, multiplico la matriz A por el vector B, y eso me da de resultado menos 9 y 11. Y no hay forma de expresar, ¿sí?, este vector multiplicado por un escalar, de modo de tener el vector B con componentes 3 menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? A por B no es igual que lambda por B, porque no hay un lambda, ¿sí?, por el que pueda multiplicar B que me dé esta multiplicación de la matriz por el B. Entonces, U, ¿sí?, que sí cumplió con esta igualdad, vamos a decir que es un vector propio, que tiene asociado, ese vector propio está asociado a un valor propio, y el valor propio es el escalar lambda, menos 4 en este caso. Pero B, ¿sí?, no es un vector propio. ¿Por qué? Porque no cumple con esta igualdad de que la matriz por el vector sea igual a lambda por el vector. No es un múltiplo. Bueno, si nosotros queremos calcular, ¿sí?, queremos calcular autovalores y autovectores, o sea, necesitamos determinar los valores de lambda y también necesitamos determinar los autovectores. Lo que vamos a plantear es lo siguiente. Nosotros dijimos que A por B es igual a lambda por B.
al miembro derecho le vamos a dar estructura matricial, ¿sí? Multiplicando lambda por B por la identidad, ¿sí? Por la identidad acorde a la matriz A. Evidentemente, cuando estamos hablando de esto, ya antes dijimos que el operador lineal aplicaba un espacio vectorial en sí mismo, pero si estamos hablando, ¿sí?, de que tenemos una identidad, ¿sí?, vamos a estar hablando de matrices cuadradas, ¿sí? Bueno, le damos forma, estructura de matriz al miembro derecho y eso nos permite, al pasar restando, poder sacar, ¿sí?, como factor común B. Entonces nos queda A menos lambda por I multiplicado por el vector B y eso va a ser igual a 0. Entonces esto nos representa un sistema de ecuaciones lineales homogéneos, ¿sí?, de n ecuaciones con n incógnito. Y si calculamos el determinante, ¿sí?, de esta expresión que tenemos acá, la que está multiplicando al vector B, vamos a obtener, ¿sí?, a partir del cálculo de este determinante, un polinomio P de lambda que llamamos polinomio característico. Y si a ese polinomio P de lambda lo igualamos a 0, vamos a obtener una ecuación que se llama ecuación característica. Miremos algo acá. Nosotros sabemos que cuando el determinante, ¿sí?, de una matriz es igual a 0, que es, o sea, A menos lambda por I nos da una matriz, en definitiva. Después de restar tenemos una matriz. El determinante de una matriz nos da igual a 0, ¿qué quiere decir? Que hay vectores fila o columna que son linealmente dependientes, ¿sí? Entonces, eso se condice con la idea de que hay un múltiplo escalar, ¿sí?, de una fila respecto de otra. Y eso va a hacer que pase algo respecto a lo que estamos planteando acá, que lo vamos a ver en un ratito. Vamos con el cálculo ahora. Entonces, para calcular los valores y vectores propios, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hallar el polinomio característico, ¿sí? Primero, polinomio característico dijimos que lo calculábamos realizando el determinante de la matriz A menos lambda por I. Luego de hacer esto, ¿sí?, que tenemos la forma polinómica del polinomio, ¿qué hacemos? Lo igualamos a 0, así vamos a determinar los autovalores. Las raíces del polinomio característico van a ser los autovalores, ¿sí?, asociados a la transformación o a la matriz. Y según el grado que tenga el polinomio característico, tendremos cierta cantidad de autovalores. Y luego tenemos que hallar los autovectores asociados a cada valor característico. Y para ello tenemos que resolver el sistema homogéneo, ¿sí? Para cada valor característico vamos a reemplazar, ¿sí? Reemplazamos, supongamos que tenemos 1, reemplazamos por 1, tenemos 2, reemplazamos por 2, ¿sí?, según haya sido la cantidad de valores característicos que hemos hallado, y resolvemos el sistema. Eso nos va a permitir hallar los autovectores asociados a cada autovalor. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una matriz de 2 por 2, simple para introducir el tema. Veamos lo siguiente. El polinomio característico, ¿sí?, para determinarlo tenemos que hacer el determinante de A menos lambda por I. Acá tenemos A, ponemos menos lambda por la identidad, ¿sí? Y entonces restamos, ¿sí?, multiplicamos por lambda primero esta matriz y luego restamos posición a posición, es como se restan las matrices. Y obtenemos esto,
Si de esto calculamos el determinante, ¿qué hacemos? Elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. Y obtenemos este polinomio. Si el polinomio es de grado 2, ¿qué quiere decir? Que voy a tener dos autovalores. Esos autovalores, por tratarse de polinomios, ¿sí? En este caso podrán ser dos valores reales y distintos, ¿sí? Un valor real y repetido, o sea, como raíces del polinomio, pues lo igualamos a 0, o podrán, ¿sí? Esos valores ser complejos. Igualamos acá a 0 y obtenemos 1. Igualamos a 0, resolvemos y obtenemos que lambda 1 es igual a 2 y lambda 2 es igual a 1, o sea que obtuvimos dos valores reales y distintos. El hecho de que, cómo son estos valores, si la ecuación característica nos arroja autovalores que son todos distintos, si es repetido, si son complejos, después nos ayuda a determinar si vamos a poder diagonalizar una matriz, un poquito más adelante. Con esta cuestión que veíamos hace un momento, de qué base me va a arrojar una matriz lo más simple posible, ¿no? Bueno, agarramos nuestro primer autovalor. ¿Qué hacemos? Lo reemplazamos en la matriz que nos quedó de hacer A menos lambda por I, que es esta. Y reemplazamos por 2 en todos los lambda. Y nos queda, ¿qué cosa? Esta matriz. Esta matriz, ¿sí? La vamos a multiplicar por el vector B para ver de resolver el sistema de ecuaciones lineales homogéneos, ¿sí? Bueno, entonces multiplicamos acá por el vector B. Bueno, entonces nos queda un x1 más 2x2 es igual a 0, y en este caso menos 1x1 menos 2x2 es igual a 0. Despejamos de acá, ¿sí? En este caso despejé x1 y acá nos quedó x2 en función de x1, y como el determinante nos dio igual a ¿qué? A 0, ¿sí? Siempre vamos a tener que parametrizar, ¿sí? Esto nunca nos va a dar algo que no tengamos que parametrizar, porque si no iría en contra del postulado de cómo es el tema del autovalor y el autovector según lo que dijimos antes, que buscamos que un vector y su imagen sean paralelos, de modo que una matriz por un vector sea igual que un escalar por ese vector, ¿sí? Entonces, despejamos, parametrizamos y luego de parametrizar obtenemos, ¿sí? Un vector U1. Ese vector U1, ¿sí? El parámetro lo dejamos fuera, ¿sí? Ese vector U1 es el autovector asociado al autovalor, ¿sí? Lambda 1 igual a 2. Como el parámetro t asume ¿qué cosa? Infinitos valores. O sea, que para los infinitos valores que asume t, ¿qué voy a tener? Infinitos autovectores. O sea, para este autovalor tengo asociado un subespacio generado a partir de esto. Vamos con lambda 2 igual a 1, ¿sí? Nuevamente, en A menos lambda por I, reemplazamos el valor de lambda, en este caso por 1, y nos queda esta matriz. Como vamos a ver de resolver el sistema homogéneo, esta matriz la multiplicamos por el vector B, ¿sí? Lo igualamos a 0. Bueno, entonces 2x1 más 2x2 es igual a 0, y menos 1x1 menos 1x2 es igual a 0. Tenemos nuestras ecuaciones, despejamos una en función de la otra y parametrizamos. Y a partir de ahí, ¿qué nos queda? Menos t y t, sacamos factor común t y nos queda el autovector asociado al autovalor lambda 2, ¿sí? Va a ser menos 1, 1, que en este caso lo hemos llamado U2. Bueno, y nuevamente el parámetro t asume los infinitos valores y vamos a tener un autoespacio o subespacio generado, ¿sí? Asociado al autovalor lambda 2 igual a 1.
siempre tengan en cuenta que todos los vectores que se obtienen acá, como son múltiplos escalares, ¿sí? Porque t, ¿qué va a hacer? Lo va a multiplicar. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a estirar o lo va a contraer al vector? Nada más que eso. Entonces, todos son como paralelos, ¿sí? Bueno, entonces acá, como para redondear algo de lo que ya dije, para cada valor de t tenemos infinitos, ¿sí? Autovectores asociados a lambda 1 y lambda 2 respectivamente. Y los infinitos autovectores forman un autoespacio o subespacio asociado al autovalor, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo vamos, chicos? Me encantó de 10, me mató. Buenísimo. Vamos a ver entonces las propiedades. Vamos a decir que una matriz simétrica tiene todos sus valores propios reales, o sea, no va a haber complejos. Los valores propios de una matriz son los recíprocos de los valores propios de la matriz inversa, ¿sí? Ya vamos a ver que una matriz, ¿sí?, que está conformada por valores propios es una matriz diagonal. Entonces es fácil comprobar esta propiedad. Cuando el valor propio es 0, otra propiedad, cuando el valor propio es 0, el vector correspondiente es el vector nulo, ¿sí? Ustedes piensen, valor propio multiplica ¿a qué? Al autovector, ¿sí? Entonces, si el valor propio es 0 es porque saqué como factor común o tengo como el escalar que lo multiplica, ¿sí?, un 0. Entonces, cuando el valor propio es 0, el vector correspondiente es el vector nulo. Además, los valores propios de una matriz son iguales a los de su transpuesta, ¿sí? Los valores propios de una matriz son iguales a los de su transpuesta. O sea, si yo trabajo con una matriz o con su transpuesta, si saco los valores propios haciendo todo este procedimiento, ¿qué me va a dar? Lo mismo. Los valores propios de una matriz triangular son los elementos de la diagonal principal. Y si una matriz se la multiplica por una constante, los valores propios estarán multiplicados por la constante. Pero los vectores propios, ¿qué pasa? No cambian, ¿sí? Porque siempre es como que lo podemos sacar, y el múltiplo escalar siempre va por fuera. Entonces, si multipliqué a una matriz por un valor, ¿sí?, eso multiplica a el autovalor, pero el vector propio no se altera. Los vectores propios, a ver, esta la dejo para después. La suma de los valores propios de una matriz cualquiera es igual a la traza, ¿sí? Porque la suma de los valores propios, ya vamos a ver que conforman una matriz diagonal, ¿sí? Entonces, la suma de los elementos de la diagonal principal es la traza de la matriz, o sea que la suma de los valores propios es igual a la traza de la matriz. Y la única propiedad que vamos a poner sobre vectores propios, o que vemos acá sobre vectores propios, los vectores propios de autoespacios diferentes en una matriz simétrica son siempre ortogonales, ¿sí? Vectores propios. Nosotros recién vimos dos lambdas y encontramos dos vectores propios. Si la matriz, si provenieran, ¿sí?, de una matriz simétrica, ¿sí?, van a ser ortogonales entre sí. Ortogonales, ¿qué quiere decir? Perpendiculares, ¿sí? Si no provienen
de una matriz simétrica no necesariamente perpendiculares. O sea, no perpendiculares, tendrán otras direcciones. Bueno, y entonces acá está el tema este de la diagonalización, muy ligado a algo que vimos hace un momento, que es la semejanza y la similaridad, que complementa el tema de alguna forma, ¿sí? Diagonalizar es importante porque facilita los cálculos. ¿Qué tipo de cálculo facilita? Por ejemplo, el cálculo de la potencia de una matriz. ¿Sí? Si multiplico una matriz por sí misma n veces, si es una matriz diagonal, ¿sí? El cálculo es rápido y es fácil. Veamos cuándo una matriz cuadrada va a ser diagonalizable. ¿Sí? Si existe una matriz cuadrada P, tal que se cumple esto que está acá, P a la menos 1 por A por P es igual a una matriz diagonal. Y nosotros recién vimos esto cuando vimos semejanza y similaridad, ¿sí? Acá que decíamos que esto era igual a que en vez de una matriz diagonal dijimos a A', ¿sí? Pero bueno, y después obtuvimos qué cosa de resultado, una matriz diagonal, ¿sí? O sea que ya eso que vimos como semejanza y similaridad, ¿sí? Nos producía una matriz diagonal porque dijimos que teníamos que contar con una matriz de transición que, haciendo esta cuenta, P a la menos 1 por A por P, nos produjera esa matriz A'. Entonces decíamos que esas matrices eran semejantes, ¿sí? Dos matrices semejantes son aquellas que representan, sí, están relacionadas a un mismo operador lineal, pero respecto a distintas bases. Bueno, acá tenemos la misma idea, pero ahora decimos esta matriz que tenemos de resultado es diagonal. Entonces decimos que la matriz de transición P diagonaliza a la matriz A. Y la transición es de B' a B. La matriz diagonal esta es la matriz diagonal respecto a la base B. Y A, ¿qué va a ser? La matriz estándar respecto a la base B. Entonces, las matrices A y B, como habíamos dicho antes, son semejantes o similares, y la matriz A se puede pasar o reducir a una forma diagonal mediante un cambio de base. Bueno, acá hay una demostración ¿Profe? sobre... Sí. Sí, a uno de los chicos en el chat dice si puede recordar que era un operador lineal. Un operador lineal, sí, es una transformación lineal que aplica de un espacio vectorial en sí mismo, de modo que la imagen de un vector B es igual a B, que eso lo habíamos visto apenas vimos transformaciones lineales como ejemplo, y que podíamos tener una variante donde en vez de tener el escalar que multiplica el vector B, o sea, como decimos T de B, la imagen del vector B, ¿sí?, es igual a un escalar por el mismo vector. En vez del escalar ser 1, que fuera un escalar mayor que 1 o fuera un escalar menor que 1, en cuyo caso estiraba o contraía, ¿sí?, la imagen resultante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Un operador lineal es una transformación lineal que aplica de un espacio vectorial en sí mismo, de modo que la imagen de un vector B es igual al vector B. Eventualmente está multiplicado por un escalar, que ahora eso es lo que plantea ¿cómo se llama? La definición de autovalores y autovectores. ¿Sí? Antes lo vimos simplemente como una transformación lineal que era un operador lineal. Ahora, ese mismo operador lineal, ¿sí?, lo traemos para este tema de que podemos realizar cálculos que nos importan por qué, y estamos viendo por qué nos importa. ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, entonces acá tenemos un teorema, ¿sí?, que explica toda esta situación. Vamos a decir que una matriz A es diagonalizable, ¿sí?, como expresiones equivalentes, ¿no? Tenemos una matriz cuadrada, vamos a decir que es diagonalizable y tiene n autovectores linealmente independientes, ¿sí?, la matriz A.
Bueno, esto explica, intenta demostrar y explicar esto. Vamos a saltear esa demostración y vamos a ver lo que nos interesa o nos sirve a los fines prácticos, que es, ¿cuándo una matriz va a ser diagonalizable? Entonces, una matriz cuadrada sí va a ser diagonalizable si tiene n vectores propios linealmente independientes, ¿sí? Siendo los elementos de la diagonal principal de la matriz D los autovalores y los vectores, columnas de la matriz de transición, los autovectores, ¿sí? Lo que demuestra este teorema es eso, ¿sí? Que lambda, o sea, los valores propios son los autovalores de la matriz A, ¿sí? Al hacer estas multiplicaciones, ¿sí? Donde ponemos acá los P1 a los Pn, son los vectores B que teníamos cuando empezamos definiendo, ¿sí? Entonces, tenemos la matriz A y los lambda, y a ambos miembros tenemos, ¿sí? Los P. Entonces, los vectores columnas de P no son cero, pues la matriz es invertible. Y son los autovectores de la matriz A correspondiente a cada uno de los lambda. Entonces, decimos que la matriz es diagonalizable, ¿sí? Si tiene n vectores propios linealmente independientes. Dijimos que una matriz A es diagonalizable si tiene n vectores propios linealmente independientes, donde los elementos de la diagonal principal de la matriz D son los autovalores, y los vectores, columnas de la matriz de transición van a ser los autovectores. Si los autovalores son reales y distintos, la matriz es diagonalizable. Si los autovalores son múltiples, la matriz puede ser o no diagonalizable. La dimensión de los subespacios propios debe ser igual al orden de multiplicidad del autovalor, ¿sí? Entonces supongamos que un autovalor, ¿sí? O sea, raíz múltiple, es de orden 2, entonces vamos a tener una dimensión 2 de los subespacios propios. Supongamos que uno es 2, supongamos que el vector nos da que es de grado 3, ¿sí? Que se repitan dos raíces, entonces ahí vamos a tener una dimensión 2 para los subespacios propios. Y para el otro tendremos una dimensión 1 de ese subespacio. Y si los autovalores son complejos, la matriz no es diagonalizable, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, la cuestión de los vectores propios linealmente independientes, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Reales y distintos, sí es. Reales y múltiples, no sabemos. Y complejos, no. Entonces, ¿cómo diagonalizamos una matriz? Primero determinamos el polinomio característico. Después determinamos la ecuación característica si sabemos o determinamos los autovalores. A partir de los autovalores vamos a hallar los autovectores resolviendo el sistema de ecuaciones homogéneo. Y para ver si la matriz es diagonalizable, primero tenemos que tener en cuenta lo que vimos recién, como son los valores característicos, si son reales, si son distintos, reales repetidos, si son complejos. Son complejos, detenemos el procedimiento. Si son reales y distintos, seguro diagonalizable, y si no, hay que ver si son reales y repetidos. Hay que armar la matriz de transición P y después calcular la matriz diagonal, ¿sí? Entonces, si quiero saber si esta matriz es diagonalizable, empiezo por el primer paso, determino el polinomio característico. ¿Cómo lo hago? Haciendo A menos lambda por I. Hago estas cuentas, me da esta matriz. Luego de eso, ¿qué hago? Determinante. Elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. Nos da ese polinomio característico. Igualamos a 0, encontramos los dos autovalores. Para cada autovalor
lo vamos a reemplazar, ¿sí?, en A menos lambda par I, para luego la matriz obtenida multiplicarla por el vector B, para igualarla a 0 y resolver el sistema homogéneo. De ahí determino, ¿sí?, para lambda 1 igual a 4, determino el primer autovector, ¿sí?, asociado a lambda 1. Para lambda 2 hacemos lo mismo, ¿sí?, resolvemos el sistema de ecuaciones homogéneo, siempre recuerden que esto nos va a quedar con un parámetro, y obtenemos el vector Q2, ¿sí?, asociado al autovalor lambda 2 igual a 1. Esto lo paso rápido porque después ustedes lo pueden ver tranquilamente, lo importante es que entiendan la idea y el procedimiento, después lo pueden seguir. Incluso después les muestro, les puse un par les puse de videos. Vi que hay un montón, pero todos explican, no todos explican con el mismo lenguaje, para que tuvieran algún sistema un poquito más grande. Bueno, entonces tenemos los dos autovalores, ¿sí?, a los que les determinamos los autovectores. Cada uno de esos autovectores asociados a cada uno de esos autovalores, ¿sí?, van como columna de la matriz P, ¿sí? A ver, acá teníamos 1 menos 1 para lambda igual a 1, y en este teníamos 1 y 2 para lambda igual a 4, ¿sí? Dos columnas, ¿sí? 1 menos 1 y 1 y 2. Bien, a partir de esto, si tenemos P, ¿qué calculamos? La inversa para poder ver de hacer esta cuenta. Y la matriz A era nuestro dato. Entonces, luego, ¿sí?, de calcular la inversa, hacemos todas estas cuentas y ¿qué obtuvimos? Una matriz diagonal. Vamos a ver, aunque sea un fragmento de un video, para que nos ayude a comprender más esto que les estaba contando acá, sobre que se forman subespacios asociados a un autovalor. Bueno, acá tengo algunas aplicaciones donde ocurre esto de que si tenemos una matriz por un vector, lo podemos representar como lambda por un vector, o sea, cumple con la definición de autovalores y autovector, ¿sí? Dentro de ellos tenemos la vibración de una viga metálica, ¿sí?, el reconocimiento, los programas de software de reconocimiento facial que se han basado en este tema de los autovalores y autovectores para poder realizar el reconocimiento facial. Empezaron con esta idea de los autovalores y autovectores, con ciertas restricciones, porque teníamos que tener, el reconocimiento se hacía en 2D, o sea, con fotografías que tenían que estar bien sacadas, con cierta iluminación y algunas otras cuestiones, pero bueno, la herramienta subyacente, ¿cuál era? Los autovalores de los autovectores y cierto tipo de análisis estadístico. Que bueno, el que quiera lo puede profundizar. Después se fueron mejorando los sistemas de reconocimiento facial, pero usan toda este trasfondo matemático, ¿sí?, para poder realizar. O sea, es una herramienta que alguien se dio cuenta cómo usar. Además tenemos la teoría de grafos, en todo lo que tiene que ver con grafos, o sea, vínculos de unos nodos con otros, que pueden ser en distintas direcciones y situaciones, ¿sí? Se utilizan los autovalores y autovectores, y también en lo que tienen que ver en sistemas dinámicos, ¿sí? Son sistemas que varían, ¿sí?, o dependen del tiempo. Vamos a ver un brevísimo video que está relacionado a la teoría de grafos. Esto, bueno, acá está la vibración de la viga metálica, ¿sí? Acá demuestra a qué vectores corresponden, ¿sí?, o a qué dimensión X y Z, según cambia el color. Esto tiene que ver con la matriz que se guardan para el reconocimiento facial, ahí hay muchos datos.
Y vamos a ver entonces lo de la teoría del PageRank. Perdón, teoría de grafos o el PageRank de Google. Se le ha preguntado a Google. Entonces, esa sería otra aplicación, ¿sí?, del tema de autovalores y autovectores, que lo combina con alguna cuestión de estadística, etcétera, ¿no? A veces no está totalmente solo. Y la teoría de grafos también se aplica. Y acá tengo un ejemplo de un sistema dinámico, ¿sí?, que se trata de un supermercado. Les voy a contar como para que tengan una idea, ¿sí?, aproximada de qué sería esto. Esto lo suelen ver, estos temas, no sé si en tercer, cuarto año, depende un poco de la carrera. Vamos a leer el enunciado para que se entienda después lo que hacemos. Decimos que hay una empresa de publicidad que se encarga de la propaganda de un supermercado A, que determina que del total de clientes que compran en el supermercado A un fin de semana, el 80% vuelve a comprar en ese supermercado el fin de semana siguiente, mientras que el 20% restante se va a un supermercado B. Además, en el supermercado B, ¿qué ocurre? El 70% de las personas que compran en un fin de semana, ¿sí?, el 70% vuelve a comprar el siguiente en ese mismo supermercado y el 30% restante se va al supermercado A. Entonces, ¿qué es lo que se quiere saber acá? A lo largo del tiempo, acá pone 8 fines de semana, ¿sí?, ¿cuál va a ser la distribución de clientes? Empezamos con 80-20, pero eso va cambiando dinámicamente semana a semana. Para el supermercado A, 80-20, 70-30 para el supermercado B. Queremos averiguar cuál es el estado del sistema a través del tiempo, a las 8 semanas o lo que sea, ¿sí? Entonces tenemos un estado inicial del sistema y el porcentaje del, del estado inicial. Y después tenemos un estado del sistema a la primera semana, ¿sí?, y su porcentaje correspondiente. Y acá tenemos representado en una matriz qué pasa con A, ¿sí? Acá tenemos el 0,80, ¿sí?, que va al supermercado A y vuelve a la próxima semana al supermercado A. Y acá, ¿qué pasa? Es del supermercado A, pero que se va a B. Y acá lo mismo. Estos son los del supermercado B, que se van a A, y los que vuelven a B. Entonces, si lo que hacemos es multiplicar, ¿sí?, esta matriz, ¿sí?, por lo que conocemos como el estado inicial, que sería nuestro A0, B0, ¿sí?, lo que vamos a obtener es, a ver, acá no... Lo que hacemos es multiplicar esta matriz por nuestro estado inicial, vamos a obtener un resultado a la semana 1. Si queremos saber qué ocurre en la semana 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar nuevamente esta matriz por lo que ocurrió en la semana 1. Entonces vamos a saber lo que pasó en la semana, no, lo que pasa en la semana 2. ¿Sí? Este cálculo estaba hecho por esta misma matriz por el estado inicial, ¿sí? Entonces, a medida que avancemos en querer averiguar qué pasa en la siguiente semana, siempre vamos a estar multiplicando por esta matriz por el estado anterior. Entonces vamos a llegar a un momento que vamos a tener esta matriz elevada a la n o elevada a la 8, que es lo que el problema plantea que averigüemos. Entonces se está dando acá, ¿qué cosa? La potenciación de matriz. Bueno, acá está calculado, ¿sí?, qué va a ocurrir con el sistema en la semana 8 y cómo se va a realizar la distribución. En definitiva, el 60% de los clientes van a ir al supermercado A y el 40% va a ir al supermercado B. Bueno, y acá plantea toda una cuestión conceptual,
¿sí? Respecto a cómo se va produciendo, ¿sí? ese cambio de estado. Y acá miren qué nos encontramos. ¿Cómo podemos hacer para calcular la potencia diagonalizando qué? La matriz esa que tenemos para hacer los cálculos, ¿sí? Siempre teniendo idea de que este cálculo es sencillo. Hacer la potencia de los elementos de la diagonal principal es simple. Entonces, ¿qué usa para el cálculo? Los autovalores y los autovectores, ¿sí? La matriz A, que era 0,802, 0,307, menos lambda por i, ¿sí? La igual a 0, encuentra los autovalores, ¿sí? Los autovectores, resuelve el sistema de ecuaciones, encuentra los autovectores, busca la matriz P, la inversa, la diagonal, ¿sí? Y termina calculando ¿qué cosa? El estado del sistema en el momento n, teniendo en cuenta, ¿sí? La matriz diagonal encontrada y la matriz de transición armada con las columnas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Mediante otro cálculo, ¿sí? A la misma conclusión de antes, pero realizando el cálculo por otro medio, supuestamente se entiende que este medio es más eficiente, ¿sí? Bueno, entonces autovalores y autovectores también se usa, aparte de la teoría de grafos, en el PageRank, que tiene que ver con la teoría de grafos, en sistemas, en el cálculo, ¿sí? De sistemas dinámicos, donde uno quiere ver qué va a pasar a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto es una forma de modelar una situación, ver qué es lo que va a pasar, ver si hacer más o menos propaganda o realizar alguna estrategia de mercado para que el supermercado B, en este caso, no se quede, no, pueda atraer más clientes, ¿sí? No se quede con el 40 si al principio iba al 70. Esto se usa en varios campos, ¿sí? Mucho en la programación, y si no, se representan algún otro tipo de fenómenos, ¿sí? Donde, dada una matriz y un vector de entrada, ¿sí? Se pueda producir, ¿sí? Una igualdad con un escalar y el mismo vector de entrada. Es un modo de pensarlo. Dentro de la unidad 10 está lo que se llama producto interno, ¿sí? Que la idea del producto interno es una generalización del producto punto o producto escalar, y la generalización, ¿sí? Para extender a distintas formas de tener longitudes, distancias o ángulos, que no son las que habitualmente podemos pensar, ¿sí? Más que nada está relacionada con propiedades geométricas de ciertas estructuras algebraicas. Por ejemplo, la distancia entre polinomios, entre funciones, matrices u otros objetos del álgebra, ¿sí? Pensando que no todo va por la línea recta como podríamos pensar, y si necesitamos trasladarnos de un lugar A a un lugar B, no vamos a poder ir en línea recta por el camino más corto, sino que, bueno, vamos a tener que andar por las manzanas. Bueno, según lo que representen las matrices, los polinomios, las funciones, etcétera, podremos calcular distintas métricas. Bueno, lo interesante es cómo generalizamos la idea esta del producto escalar a lo que llamamos en general producto interno, ¿sí? Que cumple las mismas propiedades del producto escalar, como para poder tener otras métricas y realizar otro tipo de operación. Les doy esta idea nada más, ¿sí? Hay un montón de cosas acá que pueden leer, se pueden fijar. Nosotros no llegamos con estos temas, no los vemos ahora en los parciales. No les puedo decir si algún profesor no los puede tomar en el final, nosotros no, pero el tema es que ahora con esta cuestión de, ¿cómo es? De la cuarentena, que estamos con clases virtuales, los que tengan que rendir final teórico, se distribuyen los alumnos entre todos los profes. Nosotros no necesariamente tomamos a los nuestros, porque la verdad que nosotros tenemos un montón. Si no distribuyeran los alumnos entre todos los profesores, nosotros estaríamos una semana tomándoles en forma virtual.
Así que yo se los dejo como para que lo miren y tienen, por supuesto, siempre la posibilidad de consultarnos si tienen que rendir el final y tienen alguna duda. Yo no sé si algún profe se los puede llegar a tomar, por eso se los comento, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen toda la teoría relacionada a este tema, ¿sí?, de Producto Interno. Que lo más interesante o lo que más apunta, o sea, hay varias cuestiones, o sea, esta idea de tener distintas medidas, pero aparte de obtener bases que sean potentes, como una base que sea ortogonal o ortonormal, ¿sí? Y entonces acá tenemos el proceso, ¿sí?, de obtención de bases de ese tipo, que es el proceso de Gram-Schmidt. Pero bueno, antes del proceso de Gram-Schmidt, tenemos que ver algunas cuestiones que tienen que ver cómo se llaman los elementos, de qué hablamos, qué es lo que buscamos, etc. Pero bueno, acá les explica el teorema de Gram-Schmidt, ¿sí?, que es para encontrar bases ortonormales, ¿sí?, no solo ortogonales o perpendiculares, sino de norma 1. Bueno, acá explica todo el proceso y luego de explicar el proceso de Gram-Schmidt para encontrar esas bases, además tenemos una diagonalización ortogonal, ¿sí?, que lo que nos plantea es que la inversa de la matriz P, que era la matriz de transición, es igual a la transpuesta de la matriz P, y así se puede obtener una matriz. Si estas van a ser expresiones equivalentes, quiere decir que la matriz es diagonalizable ortogonalmente, ¿sí?, como para completar el tema. Bueno, cómo sacar esa. Acá hay un ejemplo de aplicación como para sacar esa matriz. Eso sería todo. Esto se los comento que lo tienen disponible, lo tienen ahí en el aula virtual y lo tienen ahí en, ¿cómo se llama?, en el Drive, por si les hace falta, si tienen que dar el final.